el pastor Fernando terminaba su mensaje, entregó a la iglesia con el siguiente verso. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1, que andéis como es digno. Y hace algunas semanas que empezamos a hablar de la dignidad. La Jimenita decía que uno de los aspectos de la dignidad es ser inofendible. El pastor Fernando la semana pasada nos decía que la dignidad tiene que ver con no comerciar en el lugar santo y con sacar al ladrón y entrar por la puerta y no por la ventana. La palabra en el día de hoy está en Judas, verso 1, o sea, capítulo 1 y verso 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No guardaron su dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es una posición que nos ayuda a cumplir el propósito eterno en Cristo Jesús. La dignidad no la podemos encontrar por sí mismo. Saben que me gozaba mucho ahora cuando estábamos adorando al Señor, porque muchas de las cosas que hoy día se soltaron en la adoración están en esta palabra, no muchas, sino que varias palabras que habló Sebastián, que habló el pastor Fernando, están hoy día en esta palabra. No se puede entrar al trono del Señor, no se puede entrar al lugar santo pretendiendo dignidad por nosotros mismos, porque la dignidad viene de Cristo. No hay dignidad sin Cristo. La dignidad es un principio, es un arjé, es un principio fundacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la dignidad es la posición que nosotros teníamos allá arriba en el cielo, la que nos dio el Señor en la eternidad. Eso es la dignidad que viene a instaurar aquí en la tierra. Y la dignidad es un principio, es nuestro inicio. Todo comienza con la dignidad. Todos nosotros, y perdónenme si lo quiero decir con el mayor de los respetos, pero todos nosotros llegamos siendo indignos. No hay ninguno de nosotros que podamos llegar al Señor con la frente en alto, la cara lavada y diciendo, yo me merezco esto. Somos indignos, hermanos. Pero el Señor lo primero que hace es que nos hace dignos. Dignos. Acuérdese cómo llegamos al Señor. Algunos con familias destruidas. ¿Qué hizo el Señor? A poco andar, la familia se empezó a restaurar y nos empezamos a afirmar. Algunos que llegaron muy jóvenes bajo la cobertura de sus papás y que éramos unos rebeldes sin causa, desobedientes a los padres, contestadores, pero llegaron al Señor, empezaron a caminar con Él y ¿qué pasó? Se volvieron sujetos, obedientes, amables, porque el Señor los dignificó. El Señor los dignificó. Eso es lo primero que hace el Señor. Cuando tú vienes a Él, lo primero que Él hace es darte dignidad, hacerte digno. La dignidad comienza en el atrio.
tratando con todos los pecados de nuestra carne, tratando en ser oveja, entrando por la puerta, siendo oveja, escuchando la voz del pastor y siguiéndolo. Eso es dignidad. Ese es un proceso de dignidad. Ese es un proceso en camino a una posición, porque la dignidad no es un proceso, es una posición. Es una posición. Es una posición que involucra el rango, que involucra el carácter, que involucra el gobierno de Jesucristo en tu vida. No puedes tener dignidad si el gobierno de Cristo no está operando en tu vida. No puedes decir soy digno si no tienes del carácter de Cristo en tu vida. La palabra en Judas 1:6 dice que hubo ángeles que perdieron su dignidad. ¿Y saben qué? Fueron sacados y puestos en prisiones. Pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en que perdieron su dignidad y que eran ángeles. Hoy día en la adoración decíamos, cantábamos, que nadie con su naturaleza carnal, con su naturaleza normal de una persona normal, nadie puede entrar al trono del Señor. Solamente puedes hacerlo si tu naturaleza es transformada en una naturaleza de un hombre o de una mujer celestial. Es lo que hemos venido hablando acerca del ala. Y cuando el pastor Fernando me decía, ¿y qué del ala? Que yo me sorprendí un poco porque pensé en la otra ala. Yo dije, no, si está limpiecita, está súper. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de ser un hombre y una mujer celestial. Vamos a esperar al pastor Fernando y en cuanto él llegue, él nos va a explicar ese punto. Por lo pronto sigamos avanzando. Hoy día quiero hablarles acerca del Cordero que cantábamos. Ellos perdieron su dignidad siendo celestiales, siendo ángeles. Y la dignidad, quiero que ustedes puedan atesorar este punto. La dignidad es importante en el diseño. La dignidad es importante. La dignidad es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a cumplir el propósito eterno que tenemos en Cristo Jesús. ¿Usted quiere cumplir el propósito de Dios? Amén. Yo también quiero cumplir el propósito del Señor. La palabra del Señor nos habla en Apocalipsis 5, versos del 1 al 10. Si ustedes quieren, lo buscan. La visión de Juan muestra a uno sentado en el trono. Uno, sentado en el trono celestial. Y este uno tenía en su mano derecha un libro, que en el original es un biblión, un rollo, un pergamino, una carta. Dice que este libro estaba escrito por dentro y por fuera y grabado con 7 sellos. Y había en esa visión que estaba viendo Juan, había un ángel que pregonaba, o sea, no hablaba a baja voz, sino que pregonaba a alta voz y decía, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?
¿Quién es aquel que ha padecido justamente y que es merecedor de la alabanza del cielo, que pueda abrir este libro y desatar sus sellos? Y terminaba y decía, ¿quién? Ninguno. Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra. Nadie que pudiera abrir el libro. Y Juan decía que nadie que pudiera abrir el libro, desatar sus sellos, mirarlo siquiera. No había nadie, nadie digno. Porque al comienzo dijimos que todos cuando llegamos indignos. No había nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera ser digno de abrir ese libro, de desatar los sellos y de leerlo, de mirarlo. El verso 4 dice que Juan lloraba porque no había nadie que pudiera, nadie digno que pudiera hacer eso. Nadie. Y él lloraba, hasta que escuchó la voz de un anciano que le dijo, no llores, no llores, no llores. Porque con esa voz esperanzadora le dijo, he aquí uno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él venció y él puede abrir el libro, él puede desatar los sellos, él puede leer el libro y también puede mirarlo. El único digno, el león de la tribu de Judá, el que venció. ¿Y qué venció, hermanos? Venció a la muerte y a su imperio. Venció a la muerte y a su imperio y eso lo hizo digno. Digno. Aleluya. Cuando Juan miró, dice que él esperaba ver al león, pero no vio ningún león, sino que vio un cordero inmolado. ¿Qué significa que estaba inmolado? Que tenía las marcas del sacrificio las tenía en él. Tenía las marcas en sus manos, tenía las marcas en sus pies, tenía las marcas en su frente, en su rostro donde había sido abofeteado, tenía las marcas en su espalda donde había sido azotado, tenía las marcas en su costado donde le habían puesto la lanza. Había sido inmolado para redimirnos, para comprarnos a ti y a mí. Y dice su palabra que era para hacernos sacerdotes, reyes y sacerdotes, reyes, personas de gobierno, sacerdotes, personas de autoridad, que gobiernen sobre la tierra. Ese es el propósito del Cordero inmolado. Por eso esto lo condujo a ser digno. Cuando eso pasó, cuando él vio esa visión, empezó a describir a este cordero. Y su descripción, hermano, es única. Y describe un cordero único. No hay otro que se le pueda igualar. Dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estaban en el cordero. Los 7 espíritus estaban en el cordero. Los 7 ojos del Señor estaban en el cordero y son enviados a la tierra día tras día. Son enviados por toda la tierra, pero provienen del Cordero. Luego dice que cuando el Cordero tomó el libro, entonces
los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que allí estaban se postraron ante Él. Quiero explicarles para que vean la importancia de que anhelemos ser puestos en dignidad. Estos ancianos son miembros del concilio celestial, son presbíteros, han alcanzado madurez. Dice que tenían en sus manos copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso. Y esos son los procesos de aflicción, los procesos de aprobación, los procesos los procesos que vive una persona y que han sido los procesos de muerte, de aflicción, que han sido aprobados. Por eso es que pueden ofrecer su incienso en adoración al Señor. Aquí en la tierra es lo mismo. Anciano no solamente es una persona que peina cana, podemos tener un anciano de muy corta edad, pero es una persona madura en el reino, que ha cumplido sus procesos de aflicción, sus procesos de transicionar, sus procesos de atrio, y que va transicionando y va venciendo con la ayuda del Señor. No es cualquier persona la que estaba delante del trono adorando al Señor. Los 4 seres vivientes son el diseño del querub. Nos muestran a las casas celestiales alrededor de la presencia del trono de Dios, adorándole día y noche. Los 4 seres vivientes son los 4 rostros de su presencia. Los 4 rostros de su presencia. ¿Sabe cómo lo hacen? ¿Sabe cómo lo hacen? Va caminando el Señor y ahí va uno de ellos y son como esas aspiradoras de agua. Perdonen el ejemplo, pero quiero que ustedes puedan entender. Son captadores de la gloria del Señor. Entonces, cuando el Señor va caminando y destila su gloria, destila su brillo, destila su resplandor, los 4 rostros van adelante, van detrás, van a un costado, van al otro costado y hacen, chupan la gloria de Dios. No quieren que se les escape nada, quieren tomar todo de Dios, todo. Por eso están allí. Los 4 rostros de su presencia están allí para captar, para succionar, para chupar todo lo que caiga de la gloria de Dios. Ellos lo toman. Esto nos da ejemplo. ¿Quieres estar frente a la presencia del Señor? Anhela su presencia como cantaba Joaquín. Transfórmate en un buscador de su presencia. No dejes que nada ni nadie se te escape. Toma de la gloria del Señor, toma de su brillo, toma de su dignidad, toma de su presencia, toma de su amor, toma de su carácter, toma de su rostro, toma. Si tienes que trasladarte hacia adelante y avanzar, avanza, ponte detrás, ponte en el costado, pero no dejes de estar al lado de la presencia del Señor, porque eso hacen los 4 rostros de su presencia. Ellos se transforman en la imagen de Cristo, se transforman solo por estar viéndolo siempre. Y cuando vemos los 4 rostros alrededor en el diseño, vemos al cordero, vemos al león, al frente de la presencia está el buey, arriba está el águila. Ese es un diseño celestial. Las casas celestiales, el querub se postra, adora y toma y busca la presencia del Señor. No es solamente un diseño de rostro para cada uno de nosotros. No es que yo pueda decir yo soy buey, pero está frente a la presencia. Yo soy león, estoy frente a la presencia, a la puerta de entrada. Yo soy águila y está ahí, en uno de los costados. Yo soy cordero y está en el otro costado. La adoración en el trono es de ancianos
captadores de la presencia de Dios. Captadores de la presencia de Dios. Y entre eso adoran y dan testimonio. ¿Y dan testimonio de quién? Del Cordero. Del Cordero. ¿Y saben cuál es el testimonio? Cantaban, dice, un nuevo cántico. Lo que hablaba la palabra que leía César. Cántico nuevo. Diciendo, digno eres. ¿Qué le decían al Cordero? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Es importante la dignidad? Amén. Porque el Cordero es digno y hoy día nos llama a ser dignos, a entrar en el llamamiento de su dignidad, de andar en dignidad y de guardar nuestra dignidad para que no volvamos atrás o nos quedemos fuera del lugar santo. Pastor Fernando, ¿puede explicar el ala? El Salmo 91 habla de una realidad espiritual que empieza a operar en las personas que aprenden a entender los procesos de aflicción. Entender el ala, nosotros lo entendemos como, estamos bajo el ala del Señor, ¿cierto? Bajo esa sombra. Sí, pero también la palabra en el Salmo 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita. Y ahí la palabra no es abrigo. Habitar bajo el abrigo es sentarse en una situación difícil, en un juicio de emboscada, dice. Estar en una situación difícil donde te están emboscando. ¿Cuál es la característica de una emboscada? Sorpresiva. ¿Eso es cierto? ¿Y qué más? Por todos lados. En una emboscada, ¿tú tienes salida? No. Pero aquí la Escritura dice que la salida es sentarse en quietud. Sentarse en quietud. No esperando en ti. Y para eso el Señor tiene que llevarnos a un proceso de debilitamiento. Porque es imposible que nos sentemos a esperar en Él sin que antes usemos todas las estrategias habidas y por haber que tiene el hombre natural, ¿o no? Cuando eso pasa, sucede un efecto sobrenatural. La Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está en esa posición de aflicción sin salida y aprende a sentarse en quietud porque Dios ya lo ha debilitado. Entonces dice, mora bajo una sombra. Y la palabra que ocupa aquí es algo así como el revolotear. Cuando eso viene en la vida de la persona, empiezan a emerger una naturaleza que no conocíamos y se llama naturaleza celestial y empiezan a salir alas, literal. Por eso, ¿se entiende hasta acá? ¿Cierto? ¿Se entiende? Por eso que Jesús cuando va al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura, ¿cuál fue la señal? Descendió una naturaleza alada. El Espíritu, ¿cierto? Que es esa naturaleza alada en forma de paloma, el mismo Espíritu Santo, pero se lo grafico también como una naturaleza alada, porque nosotros también entendemos la operación de otras naturalezas aladas.
como el cuervo, por ejemplo. Entonces dice la Escritura que el espíritu, la paloma, esa naturaleza lo impulsó. Dejó de ser un ser terrenal, lo impulsó, salió de la tierra y lo llevó al desierto, a un lugar. Si usted mira la segunda tentación, para terminar, a Jesús lo tientan en 3 áreas. La segunda área tiene que ver con esa naturaleza alada. Porque el Señor quiere dotarnos de esa naturaleza, pero esa naturaleza va creciendo en tanto nosotros somos debilitados. Porque aprendemos a depender de 2 factores en el lugar santo. Primero, del abrigo del Elión, que es la misma figura de la paternidad apostólica de una persona. Y la sombra y el ala del Shaddai, que es la figura materna de Dios, en el mismo lugar santo como una manifestación profética. Esas 2 grandes fuerzas, esa paternidad y esa maternidad, hacen que nosotros no volemos con nuestras propias, sino que el ala vaya creciendo y se vaya formando esa naturaleza celestial para que cumplamos en Cristo el propósito. Amén. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Sí? Hermanos amados, cuando nosotros estamos en camino a posicionarnos en dignidad, usted tiene que saber que siempre sus aguas, siempre van a estar en pugna dentro de usted. Siempre sus aguas van a pugnar dentro suyo. Las aguas que lo gobiernan siempre van a pugnar con las aguas del Señor. Le pasó a Moisés cuando estaba en autoridad en Egipto. Esa pugna de sus aguas y ganaron las aguas de él que tenía dentro y mató al egipcio. Tuvo que ser llevado al desierto. Y en el desierto, el proceso que él vivió fue de un secado de todas sus aguas hasta él, para que él pueda venir y encontrarse con la zarza ardiendo y acudir al llamado que el Señor le hizo y cumplir su propósito: liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Si usted tiene pugna de aguas, vamos bien. Vamos bien. Nada más que tenemos que ser impulsados, ¿cierto?, por el Señor, para que en el desierto nos marchitemos y se caiga todo aquello, todas nuestras aguas que en este momento son las que nos permiten, ¿cierto?, correr, o que nos permiten a nosotros avanzar por lo de nosotros, no por lo del Señor, sino, como decía el pastor, por las mías. Lo que el Señor quiere es que nosotros dependamos de Él, corramos a la manera de Él, hagamos su voluntad perfecta, su voluntad agradable, su voluntad buena. Busquemos hacer eso. Un ejemplo de alguien que perdió su dignidad, Rubén. Rubén perdió su dignidad. ¿Y saben qué? Él no entró al lugar santo. Él se quedó afuera. Él solamente se redimió por haber hecho lo bueno con José. Rubén tenía una palabra profética, dice la palabra profética que le dio su padre en el lecho de su muerte. Rubén, principal en dignidad, principal en dignidad. Génesis 49, 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas.
Verso 4. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Cuando se habla de que Rubén era principal en dignidad, es que él venía con su diseño del cielo en el principio, porque dijimos que la dignidad es un principio fundacional, es lo primero. Y esto lo podemos graficar con el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tomamos nuestro lugar que veníamos desde el cielo con Él. Tomamos nuestra posición. Lo mismo, Rubén era principal en dignidad, venía con su diseño de dignidad celestial. Pero dice, ya no serás el principal, porque te envileciste. ¿Qué hizo este Rubén? Lo que hizo este Rubén fue que se acostó con la mujer de su padre, con Bila. Y la palabra del Señor en Crónicas Primera de Crónicas 5, 1 y 2 habla de la consecuencia que tuvo esto, que perdió Rubén. Dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Perdió su dignidad y perdió el derecho de su primogenitura. No entró en el lugar santo por pecados sexuales, a causa de lo que él tenía, de las aguas que a él lo gobernaban. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar. Pero ¿saben qué? El Señor es tan lindo, si es que podemos usar adecuadamente esa palabra o podemos describir con esa palabra cómo es el Señor, porque Él nos habla en esta mañana. Y si usted o yo estamos en una situación así, tenemos que clamar al pacto, clamar al pacto, clamar por su gracia, no salirnos de ella, no salirnos de la gracia del Señor. Su gracia está presta en este tiempo para ayudarnos, para levantarnos. Está en un proceso usted de que está siendo débil, tentado a caer en estas situaciones de pecados sexuales. Busque al Señor, busque su gracia, clame al pacto, clame al Espíritu de Dios para salir de ese lugar y no pierda su dignidad, no pierda lo que ha ganado con el Señor. Rubén era principal y perdió todo ese derecho de primogenitura porque las aguas de él lo gobernaron. Hay respuesta, hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos en el primer día de la Pascua, en la última cena. Los discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él le dijo, vayan a la ciudad. Se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro, que porta un cántaro, el hombre del cántaro. Síganlo. Y él les va a mostrar un aposento.
Y cuando lleguen al aposento, díganle a la persona que el maestro quiere preparar la Pascua allí. Y dice la palabra que ellos fueron hasta la ciudad y les pasó exactamente lo mismo. Se encontraron con el hombre del cántaro. Él llevaba su cántaro sobre sus hombros. Esto denota las aguas que gobernaban a ese hombre. Las aguas, el gobierno de sus aguas sobre sus hombros. Y el Señor lo que hizo en la última cena a través del vino y a través de la carne de Cristo es tratar con las aguas de los discípulos. Allí se trató. ¿Qué se trató? Se trató quién lo iba a entregar. ¿Quién lo iba a entregar? Se trató la disputa de quién de ellos era el mayor entre ellos. Se trató la apostasía de Pedro. Se trató de que el Señor les dijo que les iba a entregar el reino y les iba a entregar tronos de gobierno y de autoridad. Y les dio comisión. Les dio la comisión de la bolsa, de la espada, de la capa. Trató con las aguas de los discípulos a través del vino y el pan. Busca el Espíritu Santo. Si bien cada uno de nosotros sabe qué aguas nos gobiernan, no hay ninguno de nosotros que diga, yo no sé qué me está gobernando. No sé si tengo ira, no sé si me está gobernando la ira. No hay ninguno de nosotros. Pero sí, el hombre del cántaro busca encontrarte con el hombre del cántaro, busca encontrarte con el Espíritu de Dios que te va a llevar hasta el aposento alto, que te va a elevar, que te va a hacer subir, que te va a sacar de lo terrenal, de lo que estás pensando en hacer, que te va a llevar a la comunión con Cristo, a la comunión de su sangre, a la comunión de su cuerpo. Busca al hombre del cántaro en este tiempo, busca al Espíritu de Dios. Transfórmate en un buscador del Espíritu de Dios y pregúntale todo. Y deja lo terrenal que te está pasando y elévate, síguelo. Hasta que estés allá arriba en el aposento alto en comunión con tu Cristo precioso, comiendo de su pan y bebiendo de su sangre. Porque eso te va a traer dignidad, porque el Cordero digno es. El Cordero es lo primero, hermanos. Si bien el Señor vino y nos mostró sus 4 rostros, pero Él vino a hacer la obra como el león, valiente, a aparecerse y a ponerse por nosotros, pero la obra fue hecha por el Cordero. En el Cordero nosotros somos dignificados. Segundo ejemplo, Gedeón lo tocó la Jimenita hace 2 semanas atrás. Gedeón haciendo ídolo de los aros que pidió. Gedeón, pero él entró. Gedeón, cuando se encontró con el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido y escondiendo su cosecha de los madianitas. Y empezó una pugna con el ángel. El ángel le decía una cosa y él le respondía otra. Después, cuando el ángel le dio la comisión, dice, cuando Jehová le dijo que él le iba a dar la fuerza para vencer al enemigo, la respuesta de Gedeón, ¿cuál fue? Ah, Señor, ¿con qué fuerza? Si mi casa es la casa de Manasés, somos pobres y yo soy el menor de la casa. Esa era su condición. Vaya al capítulo 8. Cuando él está conversando con Salmuna y con Seb. Vaya al capítulo 8 y le pregunta, ¿cómo eran esos hombres a los que ustedes mataron? Y Seb y Salmuna le decían, tenían aspecto como hijos de rey.
O sea, eran como príncipes, eran como tú. Vaya, ¿cómo había cambiado la posición de Gedeón? De ser el menor y el más pobre, ahora era reconocido como un hijo de rey, como un príncipe. ¿Por lo de él? No, porque el Señor cumplió su promesa, cumplió su palabra, lo que le dijo el Señor. Yo lo voy a hacer contigo, yo lo voy a hacer. Cuando le pidieron que sea el Señor y que toda su casa y sus generaciones gobiernen a Israel, él dijo, no, el Señor los va a gobernar. Pero ahí se cayó, porque pidió los zarcillos. Pidió los zarcillos e hizo un ídolo. Y Gedeón había salido de eso. Gedeón salió de eso. ¿Se acuerdan que lo primero que él hizo, que le entró el celo del Señor y fue y derribó a Baal y a Acera de la casa de su padre? ¿Qué se hacía ahora? Tomando el oro de los ismaelitas, porque ese oro era de un botín, y haciendo zarcillos, o sea, haciendo un ídolo, un éfod. ¿Qué le costó a Gedeón? Que el pueblo se prostituyera, cayera en el desenfreno de ir a adorar ese éfod a la ciudad de Gedeón. Pero Gedeón se paró. No se quedó ahí. No se quedó con la pérdida, con lo que vio. Dice la palabra del Señor en Jueces 8, y Gedeón, Jerobaal, fue y habitó en su casa. Habitó en su casa. Y este habitar es el mismo que nos decía el pastor. Es sentarse quietito, en reposo, reconociendo, perdonen la palabra, el condoro que se había mandado, afligido por lo que había hecho y esperando su salida en el Señor. Él entró al lugar santo. Él entró, pero tuvo que llegar a entrar en el desposorio, a entrar en el reposo, a quedarse quieto y a ser debilitado por el Señor y luego fortalecido por el Señor. Último ejemplo, Usías, que también lo tocó la Jimenita. Usías era rey. Y él tenía comisión, él tenía mandato, él podía hacer esto, esto y esto y esto. Porque a los reyes les pasa eso. Ellos tienen una jurisdicción, ellos tienen un área, un reino. Fuera de su reino ellos no pueden hacer más cosas. Y dentro de su reino ellos tienen funciones de rey. Entre las funciones de rey, él no podía ir al altar, a la casa del Señor y ofrecer incienso al Señor. Él no podía hacer eso. Esa era la obra del sacerdote y de los sacerdotes. Y Usías fue para allá. Y cuando estaba allá, él quiso ofrecer el incienso. Pero ¿saben qué? Los sacerdotes, Azarías y los sacerdotes, detrásito de él. El rey va para allá vamos. Entraron junto con él 80 sacerdotes, que dice la palabra que eran, lo único que dice de ellos es que eran valientes. Valientes. Y hay que ser valiente para oponerse a un mandatario o a un rey. Hay que ser valiente, hermano. Estos sacerdotes eran valientes. Y cuando él tomó el incienso, Azarías le dijo, no te corresponde a ti hacer eso. Y dice la palabra que él se llenó de ira. Y al tomar el incienso, su frente se llenó de lepra. ¿Qué hizo? En palabras sencillas, este rey adulteró su diseño, porque su diseño era gobernar, no ofrecer incienso. Su diseño era reinar, cumplir su comisión de rey. En su diseño no estaba el ofrecer incienso. Él cometió un adulterio. Y la palabra en Proverbios dice que a los que tal hacen, la afrenta nunca le es borrada, nunca le es quitada, aunque se mueran.
este rey nunca le fue quitada la lepra. Vivió, se fue a su casa y hasta el día de su muerte tuvo la lepra en la frente. Tampoco entró. ¿Saben quién gobernó? Su hijo Jotam. Este es el diseño, hermano. Hemos hecho cosas que en nuestro proceder, nuestra transición hemos hecho cosas, nos hemos salido de la cobertura de la gracia de Dios, de la cobertura del mandato, de la cobertura apostólica y profética. Nos hemos salido de lo que nos han instruido, hemos sido desobedientes, hemos hecho cosas que no tenemos que hacer. Vuelve a la casa. Vuelve a ser hijo. El que gobernó fue el hijo. Vuelve a ser hijo. Humíllate. Como decía Sebastián en la adoración, humíllate. Humillémonos, humillémonos. Vengamos otra vez y tomemos ese diseño del Cordero, que Él es manso y humilde. Manso y humilde, que son características de la dignidad. Usted no va a conocer a una persona digna que esté llena de ira, que no tenga mansedumbre. No. Tienen que ser como el Cordero, manso y humilde. Busque el ser hijo, busque el bautismo de Jesús. Jesús, cuando Él cumplió lo que había dicho el Padre, dijo cuando se fue a bautizar. Juan le dijo: yo no puedo bautizarte, yo tengo que ser bautizado por ti. Y él dijo: Juan, bautízame, porque es necesario que así sea. Y para que cumplamos toda justicia. La dignidad trae eso. Trae el hacer lo necesario de Dios. Y cumple justicia en nosotros. Busque el bautismo, busque el ser sumergido en las aguas, busque el ser sumergido en el Espíritu de Dios, porque la palabra dice que Juan vio a Jesús y dijo: he aquí, tras de mí. Si Juan era poderoso, dijo: viene uno más poderoso que yo, más poderoso, más poderoso. Y Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Busque eso. No se quede ahí. No se quede con la vergüenza en su casa. No se quede con la afrenta. Busque el bautismo de Jesús, porque es necesario en este tiempo. Y es necesario que se cumpla toda justicia en nosotros y que el Señor nos justifique de nuestro pecado.